calor cedido y calor ganado por los cuerpos. Como hemos visto en videos anteriores, el calor es la cantidad de energía calorífica que poseen los cuerpos y que puede compartirse con otros. Esta transferencia de calor puede ser mediante tres formas: la conducción, la convección y la radiación. Y para llevarse a cabo, siempre la sustancia o cuerpo con mayor temperatura compartirá su calor a la sustancia o cuerpo con menor temperatura. El proceso de transferencia de calor se seguirá dando hasta que ambas sustancias igualen sus temperaturas, llegando al equilibrio térmico. En ese momento, dará por terminada la transferencia de calor. Por ejemplo, tenemos tres vasos. Un vaso se encuentra vacío, mientras que los otros dos contienen agua. Uno con agua caliente a 90 grados centígrados y otra con agua helada a 5 grados. ¿Sabes qué pasaría si mezclamos ambas sustancias depositándolas en el vaso vacío? Quizá tu respuesta sea que el agua quedará tibia, y eso es correcto y también lógico. El agua caliente, al estar en contacto con el agua fría, compartirá su calor, haciendo que el agua fría suba su temperatura, y a su vez el agua caliente, después de perder cantidades de calor, disminuirá su temperatura haciéndose menos caliente, o sea, enfriándose. Como ambas sustancias son agua, pues formarán una mezcla homogénea con una sola sustancia, donde su temperatura será el punto donde ambas sustancias alcancen su equilibrio térmico. ¿Pero de qué depende esto? Como ya sabemos, el calor se mide respecto al calor específico de la sustancia, también respecto a la cantidad de masa que ésta tenga y conforme a la variación de su temperatura. De este modo, mientras mayor sea la cantidad de masa de las sustancias y mientras mayores sean sus valores de calor específico, la cantidad de energía que ganarán o perderán será mayor. Si en esta mezcla agrego mayor cantidad de agua caliente que de agua fría, lógicamente la mezcla se va a equilibrar a una temperatura elevada. Pero si en cambio agrego mayor cantidad de agua fría que de agua caliente, la mezcla tendrá temperaturas más bajas. Sin embargo, la cantidad de energía que la sustancia caliente habrá cedido será la misma cantidad de energía que la sustancia fría habrá adquirido. Esto da origen a la llamada ley del intercambio de calor, que dice que en cualquier intercambio de calor efectuado, el calor cedido es igual al calor absorbido. Como ya hemos visto, para calcular calor, Q es igual al calor específico multiplicado por la masa multiplicado por la variación de temperatura. Entonces podemos establecer la ecuación de la ley del intercambio de calor, que dice que la cantidad de calor que pierde una sustancia es la cantidad de calor que gana la otra. Como el calor se calcula con esta fórmula, pues bueno, vamos a reemplazar esta pequeña ecuación por su equivalencia. Entonces me queda una ecuación un poco más grande, pero que me permite poder calcular diversas variables con problemas aplicables a la termodinámica. Veamos los siguientes ejemplos. Una barra caliente de cobre, cuya masa es de 1.5 kilogramos, se introduce en 4 kilogramos de agua, elevando su temperatura de 18 a 28 grados centígrados. ¿Qué temperatura inicial tenía el cobre? Bueno, quise ponerles estas dos imágenes para que entendamos muy bien qué es lo que va a pasar en este mecanismo de transferencia de calor. Como podemos ver, tenemos dos sustancias, una barra de cobre y una cantidad de agua. Según los datos, la barra de cobre tiene una masa de 1.5 kilogramos. El agua tiene una masa de 4 kilogramos. El agua me dice que tenía una temperatura inicial de 18 grados centígrados y cuando le introducimos el cobre, como el cobre estaba más caliente, le transfirió su energía al agua y entonces el agua modificó su temperatura inicial de 18 grados centígrados a 28 grados centígrados. La pregunta de este problema es que si ambas sustancias al llegar a su equilibrio térmico tuvieron un valor de 28 grados centígrados, entonces, ¿cuál era la temperatura inicial que tenía el cobre para que pudiera llevarse ese cambio en la temperatura del agua? Resolvamos.
Este problema lo tenemos que iniciar analizando la siguiente fórmula, que dice que la cantidad de calor perdido es igual a la cantidad de calor ganado. Fíjense cómo se los estoy poniendo. Primero, pueden ver que tiene un signo negativo. ¿Qué significa para mí ese signo negativo? Bueno, que es la sustancia que va a perder calor. Y la otra pues no tiene signo negativo, obviamente es positivo porque es la que va a ganar ese calor. De igual manera, podemos ver claramente que para diferenciar ambas sustancias, una la tengo puesto en color rojo, otra la tengo puesto en color azul. Y eso, pues por lógica, la que va a perder calor es la más caliente, la que tiene mayor temperatura, por eso la pongo en rojo. Y la que va a ganar calor es la que se encuentra a menor temperatura, la más fría, por eso la pongo en azul. Entonces, como ya les había mencionado, para calcular Q ya sabemos qué fórmula vamos a utilizar. Y entonces desglosamos esta fórmula y tenemos que la cantidad de calor perdida, o sea, el calor específico de la sustancia 1 multiplicado por la masa de la sustancia 1 multiplicado por la temperatura final menos la temperatura inicial es igual al calor específico de la sustancia 2 multiplicado por la masa 2 multiplicado por la variación de la temperatura de la sustancia 2. Entonces, de acuerdo a esta fórmula, de acuerdo a esta ecuación, pues vamos a ver cuáles son los datos que me está dando el problema. Tenemos también separados los datos, color rojo de la sustancia 1, color azul de la sustancia 2. Y tenemos que de la sustancia número 1, ojo, la sustancia número 1 siempre va a ser la que sea más caliente, siempre va a ser la que va a transferir su calor, la que va a compartir su calor. Y en este caso es la barra de cobre. Y entonces la barra de cobre, identificándolo de la tabla de calores específicos, podemos obtener que el calor específico de la sustancia 1, o sea del cobre, vale 0.093 calorías sobre gramos, grados centígrados. Ojo, hay que utilizar las tablas, las hemos utilizado en temas anteriores y las vamos a seguir utilizando. La masa del cobre es de 1.5 kilogramos. Nuevamente les digo que para efectos de este tema de calor, la masa debemos medirla en gramos, o sea 1.5 kilogramos son 1500 gramos. La temperatura final a la que quedaron ambas sustancias es de 28 grados centígrados y la pregunta y el objetivo de este problema es saber cuánto vale la temperatura inicial. Entonces, de esta parte de la ecuación lo que quiero conocer es este punto de acá, temperatura inicial. Ese es lo que quiero llegar a conocer en este problema. Por otro lado, de la sustancia 2, en este caso se trata de agua. El agua tiene un calor específico de 1 caloría por cada gramo, grados centígrados. La masa del agua en este caso son 4000 gramos. Aquí me dice 4 kilogramos, lo que son 4000 gramos. La temperatura final a la que llevó la mezcla es de 28 grados centígrados y el agua tenía una temperatura inicial de 18 grados centígrados. Entonces, lo que viene a continuación es sustituir de la fórmula mis datos que me está proporcionando el problema. Entonces, sustituimos esos datos y me queda, vamos a hacerlo parte por parte. Primero, necesito el calor específico del cobre. Calor específico del cobre. Ojo, hay que agregarle el signo menos. Ese signo menos nunca lo debemos perder, siempre lo debemos conservar y que va a estar surgiendo efecto en cada una de las operaciones que realicemos. Entonces, el calor específico del cobre, 0.093 calorías sobre gramos, grados centígrados. Paréntesis, el valor de la masa, 1500 gramos. Paréntesis, el valor de la temperatura final, 28 grados centígrados, menos la variable desconocida, que en este caso es la temperatura inicial del cobre. Esto es igual, la siguiente parte, la sustancia que gana el calor. Calor específico del agua, 1 caloría por cada gramo, grado centígrado. Masa del agua, 4000 gramos. Temperatura final, 28 grados. Temperatura inicial, 18 grados centígrados. Fue una simple sustitución. Bueno, hasta acá espero que no tengamos dudas.
Pero vienen las operaciones matemáticas. Lo primero que tengo que hacer es multiplicar las partes que estoy viendo. O sea, el valor del calor específico de la sustancia lo tengo que multiplicar primero por esto y ya más tarde voy a multiplicarlo por todo esto. Entonces, de este lado de la igualdad, el valor del calor específico del agua lo voy a multiplicar por el calor de la masa. Primera operación matemática que voy a hacer. Y entonces, realizamos la multiplicación, menos 0.093 multiplicado por 1500 y luego conservamos todo esto. Y de aquí 1 por 4000 y conservamos todo esto. Y vamos a ver que me queda un resultado de menos 139 calorías sobre grados centígrados. ¿Por qué me queda en esta unidad? Fíjense, al multiplicar menos 0.093 por 1500 me da un resultado de menos 139.5 calorías sobre gramos grados centígrados multiplicado por los gramos. Cancelo estos gramos de acá con estos gramos de acá y entonces me quedan calorías sobre grados centígrados, y esa es la unidad que me está dando acá. En este lado, fíjense, la multiplicación es 1 por 4000, muy fácil, 4000. Nuevamente elimino estos gramos con los gramos de acá y me quedan calorías sobre grados centígrados. Entonces me quedan 4000 calorías sobre grados centígrados. Y conservo esta parte que está acá, la voy a bajar para que no me revuelva. Igual esta de acá, la voy a bajar. Aquí. Aquí. Bueno, lo siguiente que tengo que hacer es multiplicar este resultado que tengo por ambas cosas dentro del paréntesis, por esto y por esto. Así que lo primero que tengo que hacer es multiplicar menos 139.5 calorías sobre grados centígrados y los voy a multiplicar por 28 grados centígrados. Menos 139.5, elimino estos grados centígrados de acá con los grados centígrados de acá y me quedan solamente las calorías. Pues menos 139.5 multiplicado por 28 y me da un valor de menos 3906 calorías. La siguiente operación es multiplicar de nuevo todo esto, pero por temperatura inicial. Como no tengo ninguna constante aquí, ningún número acá, pues voy a multiplicarlo directo. 139.5 calorías sobre grados centígrados y le voy a agregar el valor desconocido, temperatura inicial del cobre. En esta parte de la igualdad multiplico 4000 por 28 menos 18 grados centígrados. Como aquí son lo mismo, estamos hablando de temperaturas, 28 menos 18 me da un resultado de 10, lo que podría ser la multiplicación de 4000 por 10 grados centígrados. 4000 por 10 son 40000 y luego fíjense, elimino los grados centígrados de acá con los grados centígrados de acá y me quedan 4000 calorías. Ya que terminé estas multiplicaciones, ya no tengo nada más que multiplicar. Lo siguiente es un punto muy importante para llegar a la solución final y se trata de una reducción de términos semejantes. Fíjense cómo aquí tengo calorías y aquí también tengo calorías. De esta forma vamos a pasar estas calorías, menos 3906 calorías, los vamos a pasar del otro lado de la igualdad y esto lo vamos a conservar en su lugar. Y tenemos 139.5 calorías sobre grados centígrados, temperatura inicial del horno. Recuerden que esto es lo que estamos buscando, es igual a las 40.000 calorías más las 3.906 calorías que pasamos de este lado. Haciendo la suma de estas dos, tenemos que 139.5 calorías sobre grados centígrados, temperatura inicial del cobre, es igual a 43.906 calorías. Recuerden que lo que estamos buscando es el valor de la temperatura inicial del cobre. De esta forma tenemos que despejar
todo esto que está perjudicando a la temperatura inicial del cobre lo vamos a pasar del otro lado de la igualdad, y como está multiplicando lo pasamos dividiendo. Así que obtenemos que 43.906 calorías dividido entre 139.5 calorías sobre grados centígrados. Aplicamos esta división, cancelamos las calorías de acá, se van con las calorías de acá, y el resultado me da 314.7 grados centígrados. Eso es el valor de la temperatura inicial que tenía la barra de cobre. Y esa es la respuesta final de este problema. Problema número 2. Una señora pretende preparar café. Para ello pone a calentar 200 mililitros de agua en un recipiente. La temperatura que alcanza es de 90 grados centígrados. Si pretende preparar 1 litro de café y la temperatura del agua fría es de 28 grados centígrados, ¿a qué temperatura quedará la mezcla? Bueno, para comenzar a resolver este problema, nuevamente nos vamos con la fórmula inicial, que dice que la cantidad de calor cedida es igual a la cantidad de calor ganada. Ponemos el signo negativo al calor que se pierde y el signo positivo al calor que se gana. Sustituimos esa igualdad por sus equivalencias y tenemos que el calor específico de la sustancia 1 multiplicado por la masa 1 multiplicado por la variación de la temperatura de la sustancia 1 es igual al calor específico de la sustancia 2 multiplicado por la masa 2 multiplicado por la variación de la temperatura de la sustancia 2. En este caso, ambas sustancias son agua. Sin embargo, aunque ambas sustancias sean prácticamente la misma, el hecho de que tengan temperaturas diferentes ya se comportan como si fueran dos sustancias diferentes, y por esta razón las separamos unas de otra. En color rojo tenemos nuevamente la sustancia que va a ceder su calor con el signo negativo al ser la más caliente, y la sustancia 2, en este caso la más fría, la que va a recibir el calor de la sustancia 1. Y tenemos los siguientes datos en este problema. De la sustancia 1, el agua caliente, como ya sabemos, el calor específico del agua vale 1 caloría por cada grado centígrado. La masa de la sustancia 1, aquí nos dicen que la señora pone a calentar 200 mililitros de agua. De acuerdo a la densidad del agua, por cada mililitro es 1 gramo, por lo que tenemos una masa de 200 gramos de agua. La temperatura final no la conocemos, de hecho eso es lo que nos preguntan, ¿cuánto será que va a valer la temperatura final de esta mezcla? Pero sí nos dicen que la temperatura inicial del agua caliente valía 90 grados centígrados. Por otro lado, de la sustancia número 2, al ser agua, nuevamente tenemos el valor del calor específico del agua, 1 caloría por cada grado centígrados. Algo curioso, un dato curioso. Esta señora pretende preparar 1 litro de café. Como todos deberíamos saber, en 1 litro caben 1000 mililitros. Por obvias razones, si ya se pusieron 200 mililitros de agua a calentar, pues serían 800 mililitros los que me faltan. Como cada mililitro tiene una masa de 1 gramo, entonces el valor de la masa 2 es de 800 gramos. El valor de la temperatura final es la que me piden calcular. Ambas van a llegar a la misma temperatura final, debido a que se está dando la transferencia de calor y llegan a un equilibrio térmico, y en ese equilibrio térmico la temperatura de ambas sustancias llega a ser la misma. Y la temperatura inicial que tenía el agua un poco fría es de 28 grados centígrados. Bueno, el siguiente paso es sustituir los datos que me da el problema en mi ecuación inicial. Así que tenemos el calor específico del agua, 1 caloría por cada grado centígrados, multiplicado por la masa del agua caliente, multiplicado por la variación de la temperatura. TF, el valor desconocido, menos la temperatura inicial, que son 90 grados centígrados. Del otro lado, lo único que cambia es el valor de la masa. Fíjense, ambas partes de la igualdad prácticamente son lo mismo, lo único que cambia es el valor de la cantidad de masa que se pone y obviamente el valor de la temperatura inicial que tiene cada una de esas sustancias. Lo que debemos hacer en este caso es comenzar a resolver esta igualdad y comenzar a realizar las operaciones necesarias. En este caso, lo primero que debo hacer
es multiplicar el valor del calor específico por el valor de la masa, tanto de la sustancia 1 como de la sustancia 2. No olviden agregar el signo negativo, lo que significa que es la sustancia que está perdiendo calor. Por eso se pone el negativo. Así que si hacemos la multiplicación del calor específico por la masa en ambas sustancias, tenemos menos 1 por 200, menos 200. Calorías sobre gramos, grados centígrados multiplicado por gramos, se van estos gramos de acá con los gramos de acá y me quedan calorías sobre grados centígrados, lo que tengo en este lado, menos 200 calorías sobre grados centígrados. Y luego copio esta parte de acá, lo paso abajo así igualito como está para no revolvernos. En este lado de la igualdad multiplico 1 por 800, son 800. Nuevamente se van los gramos de acá con los gramos de acá y me quedan 800 calorías sobre grados centígrados. Es muy importante eliminar las partes o las unidades que deban eliminarse, porque luego la solución del problema me debe dar en la unidad que deba tener. Bueno, bajo nuevamente la variación de la temperatura, lo pongo así. Bueno, ya hice esa multiplicación. Me falta ahora una siguiente multiplicación y en este caso es doble multiplicación. Primero tengo que multiplicar menos 200 calorías sobre grados centígrados multiplicado por TF. Y luego lo mismo lo tengo que multiplicar por menos 90 grados centígrados. De este lado lo mismo, 800 calorías por TF. Y 800 calorías sobre grados centígrados multiplicado por menos 28 grados centígrados. Lo que me queda, menos 200 calorías sobre grados centígrados TF, pues me da un valor de lo mismo. Aquí no tiene ningún número. Menos 200 calorías sobre grados centígrados TF. Esto lo conservo todo. Y luego multiplico menos 200 calorías sobre grados centígrados por menos 90. Recuerden, menos por menos, más. Menos 200 por menos 90, 18.000. Se eliminan estos grados centígrados con estos grados centígrados y me quedan calorías. Por eso tengo 18.000 calorías. De este lado multiplico 800 calorías sobre grados centígrados multiplicado por TF, lo conservo así completo. Y luego multiplico 800 por menos 28, más por menos, menos, y me da menos 22.400. Elimino estos grados centígrados con estos grados centígrados y conservo las calorías. Entonces menos 22.400 calorías. Entonces ahora lo que sigue es reducción de términos semejantes. Como podemos ver, aquí tenemos dos pares de términos semejantes. Las calorías de acá con las calorías de acá. Y luego también tengo las calorías grados centígrados multiplicado por la temperatura final de este lado. Y también las calorías sobre grados centígrados multiplicado por la temperatura final de este lado. Entonces lo que voy a hacer es pasar los términos semejantes hacia acá al lado de la igualdad. Y conservamos las menos 200 calorías sobre grados centígrados TF. Y luego estas que estaban acá, que tienen signo positivo, pasan del otro lado de la igualdad, cambian su signo y ahora son negativas. Menos 200 calorías sobre grados centígrados TF, menos 800, que son estas que pasamos, calorías sobre grados centígrados TF. Este lado teníamos menos 22.400 calorías, es esto de acá, se conserva. Y aquí las 18.000 calorías con signo positivo, las paso del otro lado de la igualdad y me queda signo negativo, menos 18.000 calorías. Como ambos tienen signos negativos, recordemos que signos iguales se suman, así que tengo menos 200, menos 800, tengo menos 1000 y menos 22.400 menos 18.000 calorías, tengo menos 40.400 calorías. De esta forma la ecuación final antes de resolver es menos 1000 calorías sobre grados centígrados temperatura final, que recordemos que al final del día esto es lo que estamos buscando, esa es la respuesta final de este problema, es igual a menos 40.400 calorías.
Como aquí me está perjudicando todo esto, yo quiero dejar solo temperatura final, los despejo y los paso del otro lado de la igualdad. Como aquí están multiplicando la temperatura final, pasan del otro lado de la igualdad dividiendo. Así que tengo menos 40.400 calorías dividido entre menos 1000 calorías sobre grados centígrados. Se cancelan las calorías de acá con las calorías de acá y sobreviven solamente los grados centígrados. El resultado, 40.4 grados centígrados. La mezcla, después de haber combinado esas dos cantidades de agua para preparar café, un poquito de agua caliente con un poco de agua fría, al llegar a su equilibrio térmico, la temperatura final de la mezcla será de 40.4 grados centígrados. Bueno, con este ejercicio terminamos este video. Espero que haya quedado claro para todos ustedes. Bueno, con la solución de este problema terminamos este video y con este tema damos por concluido el estudio de la calorimetría. Y de manera global, con este tema también terminamos el bloque 2 con el estudio de la termología. Espero que haya quedado bastante claro, que estén todos bien. Saludos a todos y nos vemos muy pronto.